se me va a decir cuál es su velocidad de crecimiento. ¿Cuánto puede ser la velocidad de crecimiento? ¿Se acuerdan de eso en su técnica? La mandamos a hacer eso en la ficha. En la ficha, ¿se acuerdan de la ficha de esa técnica? Hablábamos de velocidad de crecimiento. Por ejemplo, los animales que eran muy pesados, como por ejemplo los marquillanos, los brahmas, podían llegar a ganar entre 900 a 1000 gramos por día. Mientras que los animales más pequeños, como los jersey, la Paul, se podían ganar entre 400 a 600 gramos por día. Y como ven, esto, si pasan 30 días, los dos animales, este va a haber acumulado mucho más kilos que este porque tiene una velocidad de crecimiento mayor. Entonces, esto es un valor muy importante que se toma en cuenta en la producción animal, es esta velocidad de crecimiento. Y sobre todo, como vieron aquí, eso viene dado mucho por la genética. ¿Sí? Un animal que sea muy grande tiende a tener una velocidad de crecimiento mayor que un animal que sea más pequeño. Bien, a la larga todo se deja de crecer y es lo que llamamos un peso adulto. Y ese peso adulto es determinado por lo que también hablamos en zootecnia, por la raza, ¿verdad? Las razas que tienen un animal, como acabamos de decir, los masquilianos, son animales que un macho adulto puede pesar 1200 kilos, mientras que un jersey, una vaquita jersey, un torito jersey puede pasar apuradito, pasa los 500 kilos. Una vaquita puede pasar 350 kilos. O sea que el peso adulto es algo determinado por la genética. Pero no solamente la genética, porque si igual un animal brahma ustedes lo tienen pasando hambre, no va a poder expresar esa genética de crecer mucho. O sea que no solamente involucra la genética, sino también muchos factores ambientales que determinan el crecimiento. Entonces, el concepto completo sería, el crecimiento sería el proceso en el cual se incrementa el tamaño y peso corporal, que es lo que también involucra la maduración de los órganos y tejidos, que determina entonces una velocidad de crecimiento medible en función del peso adulto. El peso adulto va determinado por factores genéticos y esta velocidad de crecimiento va determinado por factores ambientales. Entre todos los factores ambientales, el más importante es la nutrición. Bien. Toda materia viviente, como decía al principio, toda materia viviente, al aumentar ese material viviente, incorpora una serie de sustancias que van a hacer que aumente de volumen y de peso. Pero una de las cosas más importantes que se mide en ese acúmulo de material es el nitrógeno, porque se supone que estructuralmente la materia viviente lo que usa como estructura son las proteínas. Las proteínas tienen, como ustedes saben, ¿verdad? Por bioquímica, las proteínas tienen nitrógeno. Entonces, una de las formas de medir que un organismo vivo está creciendo es por la cantidad de nitrógeno que tiene. ¿Sí? Pero también recuerdan por la clase pasada que los procesos de anabolismo y catabolismo son constantes. O sea, está todo el tiempo funcionando. Quiere decir que igual si hay acúmulo de nitrógeno, quiere decir que hay anabolismo. Y si hay excreción de nitrógeno, quiere decir que hay catabolismo. ¿Cómo se mide la excreción de nitrógeno? Ustedes le miden en la orina, le miden la cantidad de ácido úrico, ¿sí? Y esa es una forma de excretar el nitrógeno, pero también en las heces se excreta nitrógeno. Entonces, este tipo de experimentos son un poquito complicados, pero se miden. Se puede llegar a medir cuánto nitrógeno se le da a un animal y cuánto nitrógeno él excreta. O sea, la diferencia entre lo que él consume como nitrógeno y lo que él excreta es lo que se llama el balance de nitrógeno. O sea, un animal que está en crecimiento, el balance de nitrógeno es positivo. Quiere decir que el balance de nitrógeno es positivo, que lo que consume es mayor a lo que excreta. Y por lo tanto, el balance neto es que él está acumulando nitrógeno. Entonces, por eso tenemos este balance de nitrógeno. En un animal en crecimiento tenemos que él es más lo que consume que lo que excreta. O sea que tiene una mayor cantidad de acúmulo de nitrógeno que lo que está excretando y por lo tanto el balance de nitrógeno es positivo. Entonces un animal está creciendo. ¿Dónde va a dar ese nitrógeno? ¿Qué está consumiendo y no está excretando? ¿Dónde va a dar? Las bacterias. El objeto de las masas musculares, todo lo que requiere nitrógeno. Exactamente.
Cuando el animal llega a la madurez, entonces como ven aquí, se establece un equilibrio entre lo que es el consumo de nitrógeno y la excreción de nitrógeno. Siempre hay un poquito más tirando hacia el anabolismo, pero ya se establece que aquí no va a haber cambio en masa. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de nitrógeno que él está consumiendo es lo que está excretando. Entonces, eso es el estado de madurez. No hay un cambio aparente de masa y por lo tanto el balance de nitrógeno se acerca a cero. Pero si un animal está enfermo o está en desnutrición, ¿qué requiere él? Fuentes de carbono como energía. Entonces, si él está en desnutrición o un animal que está envejeciendo, aumenta la tasa de catabolismo para usar las cadenas de carbono de los aminoácidos. Entonces recordarán que el aminoácido es una cadena de carbono con un grupo amino. Entonces, si el cuerpo requiere la cadena de carbono para quemarla y producir energía, él no tiene más remedio que agarrar el grupo de nitrógeno y excretarlo. Entonces por eso cuando un animal está en desnutrición, él va a buscar ese componente de carbono para usarlo como energía. ¿Y qué hago con el nitrógeno? Y lo boto. En este caso el balance de nitrógeno es negativo, es más lo que se excreta que lo que acumula, lo que consume. Entonces esta es la forma en la cual bioquímicamente se demuestra el crecimiento, por el acúmulo de nitrógeno, el balance de nitrógeno. Son difíciles de medir, pero está comprobado que es así. Cuando lo logran hacer, pues se da esos resultados. Bien, el crecimiento, yo cuando hice posgrado, yo tenía una materia completa que era crecimiento y desarrollo. O sea, toda la materia era el crecimiento. Entonces, yo voy a tratar de darle todo lo que yo vi en una materia de un semestre en 2 horitas que vamos a estar aquí hasta que nos ocurra. Entonces, si vemos un animal adulto, todos sabemos que él vino de aquí, de un cigoto, pero las diferencias están a la vista, ¿verdad? Esto es una sola célula, después empezó a multiplicarse, pero no tiene la forma de nada. En cambio tiene su forma de animal. Pero arrancó de aquí, quiere decir que hubo de aquí hubo una gran cantidad de cambios para llegar a eso. Entonces esa cantidad de cambios que se producen desde aquí para llegar aquí es lo que entonces se llama crecimiento. En la bibliografía, los que saben de esto, generalmente hablan no dicen crecimiento solo, sino que dicen crecimiento y desarrollo. La materia se llamaba crecimiento y desarrollo en animales. Porque generalmente cuando un tejido está creciendo, no solamente cambia su masa y cambia su peso, su tamaño, sino que también empieza a funcionar, empieza actividad metabólica, cambia de forma. Entonces, eso quiere decir que el crecimiento no solamente tiene que ver con el aumento de tamaño, sino también con que el órgano empiece a funcionar y a tener su forma definitiva. Es por eso que generalmente se habla de crecimiento y desarrollo, no solo de crecimiento. Pero para los fines didácticos, generalmente lo separan en qué es crecimiento y qué es desarrollo. Entonces, como ven aquí, cuando hablamos de crecimiento, hablamos solamente del volumen y del número de células. Como un tejido ha aumentado su tamaño, su peso y ha aumentado la cantidad de células que contiene. O sea, eso lo circunscribimos esos dos procesos los circunscribimos a lo que es crecimiento solo. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos entonces de cuando el órgano ha cambiado de estructura y de forma, y esta estructura da como resultado el funcionamiento del órgano, ¿verdad? Y este proceso es lo que se llama la diferenciación. Diferenciación es una palabrita, la pregunta de Gemini, que se refiere a que una célula termina su transformación a una célula adulta. Por eso yo digo, una célula diferenciada es una célula que ya tiene forma, estructura y función de un órgano. ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo que es una célula madre, que una célula madre es una célula que está indiferenciada. ¿Qué significa el prefijo in? Que no, ¿verdad? Entonces, indiferenciada quiere decir que es una célula que no tiene ninguna forma de estado adulto, ni ninguna función de estado adulto. En cambio, una célula diferenciada es una célula que tiene una estructura, función y forma de una célula de estado adulto. O
sea, ya definitivo. Generalmente las células embrionarias son células indiferenciadas, porque esas células crean un hígado por allá, un riñón por allá, pulmón, ¿verdad? Son indiferenciadas. ¿Ah? Cualquier tipo de tejido. Claro, son unas células indiferenciadas, no tiene función de ningún tipo de tejido. Tiene la potencialidad de crear un tejido. Por ejemplo, vamos a hablar, ustedes han escuchado la oveja esa que clonaron que se llama Dolly. ¿Ya? Se supone que para crear un individuo se forma a partir de gametos, espermatozoides de óvulos. Se forma una célula indiferenciada, que es un cigoto, y a partir de ahí va a empezar a formar muchas células hasta que al final esa célula se transforma después del nacimiento, en una célula diferenciada de hígado, de piel, tal. Entonces, el mérito o lo que lograron hacer con Dolly es de que una célula diferenciada se devolviera al estado indiferenciado y a partir de ahí lograron crear otra oveja. O sea, no vino de gametos, sino de una célula diferenciada. Fue de glándula mamaria, de fibroblasto de la glándula mamaria, algo así fue. Entonces, de glándula mamaria, de epitelial, ¿no era? Bueno, entonces le preguntan a Gemini. O sea, convirtieron una célula de glándula mamaria en un cigoto. Como si fuera un cigoto. Lograron que fuera indiferenciada. Y luego a partir de ahí, esa célula se empezó a multiplicar y formó un embrión y se formó otra oveja. Eso fue dentro de otra oveja que... No, claro, el embrión lo crearon en una probeta, en una placa. Después cuando ya estaba en forma de embrión, se la pusieron a una oveja receptora para que la hiciera una gestación. No es como las películas que salen clonados y salen de una vez la edad del... En una cápsula de cristal. Sí. No. Hicieron el embrioncito en lo que hacíamos nosotros allá en la facultad, que hacemos los embriones y los congelábamos. Aquí se hicieron el embrión, pero eso fue muchos intentos. Bien. Entonces, ese proceso o la disciplina que se encarga de estudiar todo el cambio de un organismo desde que es cigoto hasta que es adulto se llama ontogenia. También le pregunté a Gemini qué es la ontogenia. Entonces, claro, si nosotros vemos un bovino, claro, sé que ya todos sabemos que es un cigoto, y el cigoto va a llegar a toro o a vaca, eso no tiene ninguna... Sí, pero entonces esa ciencia no se encarga solamente de estudiar lo que ya está, sino, por ejemplo, había el problema, o todavía existe el problema, que se encuentran, supongamos hace cientos de años atrás, que veían en una charca, veían unos pescaditos negros con cola, ¿verdad? Que eran unos renacuajitos. Y después veían un sapo. Entonces, más allá, no sé qué pensaba, que eran dos especies. Eso era un pescadito y el sapo era otra especie. Entonces, ¿de qué se encarga la ontogenia? De descubrir de que ese pescadito, que era un renacuajo, va a hacer un proceso de cambios, como metamorfosis en los insectos, pero unos cambios que van a llegar al estado adulto. Pero la metamorfosis también, o sea, antes veían el gusano, este es un gusano que se come en las matas, y después ven la mariposa, pero no habían hecho la conexión de que hay un cambio desde gusanito hasta mariposa. Entonces todos esos cambios que ocurren de todos los organismos desde que son embriones hasta llegar a adulto, de eso es lo que se encarga la disciplina de la ontogenia y trata de definir todas las especies del mundo, cuáles son sus cambios. En Pasto, el profesor dice que, o sea, las personas que tienen finca y broma y tienen pastos, a veces le pagan a personas que les rezan para eliminar los gusanos, las orugas, y que están 5 días rezando y tal, y después desaparecen todas, pero porque se hacen mariposas. Claro, o sea, Y le pagan. no tiene la ontogenia. Entonces, todas las especies tienen su periodo de ontogenia, ¿verdad? Todos tienen su periodo donde son embriones, después recién nacidos, luego estado infantil, luego estado juvenil y luego estado adulto. Entonces, de eso se encarga la ontogenia como disciplina. Entonces, no es tanto la evaluación de crecimiento, sino cuáles son los cambios morfológicos que ocurren. A nosotros nos interesa es la parte de crecimiento. Bien, si vemos un tejido que creció, en este caso, por ejemplo, supongamos que esto sea un tejido de 2 células, ¿no? Y esto sería
un tejidos, opciones por las cuales este tejido va a crecer. ¿Sí? Este es el tejido inicial, estas son 3 opciones en las cuales él puede crecer. Bien, en la primera opción, ¿qué ocurrió para él crecer? Se multiplicó. Se multiplicaron las células, ¿verdad? Hay una multiplicación celular, pero las células son exactamente iguales, pero hay más células. Quiere decir que un tejido puede crecer por aumento del número de células de ese tejido. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Mitosis. Eso se llama hipertrofia. Un aumento, un crecimiento producto del aumento del número de células se llama hipertrofia. En la opción 2, ¿qué pasó? Las células crecieron. Es la misma cantidad de células, pero en este caso el crecimiento del tejido se produjo por el crecimiento individual de la célula. En este caso también se llama hiper, pero se llama hiperplasia. Plasia es un sufijo que está referido a las cuestiones de crecimiento. En este caso puede ser generalmente fisiológico, ¿no? Que se llama hiperplasia. O sea que cuando yo digo hipertrofia en el gimnasio es porque el músculo multiplica. Ah, muy interesante tu observación, ya lo vamos a hablar. Okay. Sí, tú lo habías dicho. Y en la tercera opción, ¿qué ocurrió para que el tejido creciera? ¿Cuántas células hay? 2. ¿Qué tamaño tienen? El mismo tamaño, ¿verdad? ¿Quién creció? El citoplasma. El citoplasma está aquí dentro de la célula. O sea, la membrana plasmática, una extensión. La membrana está aquí. Hay aquí un espacio entre células que se llama intersticio. Entonces, cuando el tejido crece, no por el número de células ni por el tamaño de la célula, sino que lo que crece es el espacio entre las células que se llama intersticio, eso se llama acrescencia. De esas son las 3 formas en que el tejido puede crecer fisiológicamente. Como aumento del número de células, o aumento del tamaño de las células, o porque haya crecido el espacio intersticial. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo un tejido, Victoria, te digo un ejemplo. Y cuando va para el gimnasio, la persona que va al gimnasio agarra un musculito, ¿verdad? Hay un crecimiento en volumen de los músculos. Pero ustedes se recordarán de que hablamos en fisiología de que las células musculares no se pueden multiplicar. Las células musculares son las que la persona nace con esas células y a medida que va pasando el tiempo se le va muriendo, pero no las puede regenerar. O sea, las células musculares no se regeneran. O sea, con un daño muscular, hasta ahí llegó esa célula. Por eso que el corazón, si a uno se le daña la célula muscular en el corazón, ¿qué va a pasar? O si son poquitas, sobrevives, pero si no son muchas, entonces, pero el músculo crece. Entonces, ¿cómo es posible que si las células no se están multiplicando, cómo los músculos crecen? Entonces, los músculos crecen por hiperplasia. Es al revés, perdón. Vuelvo por ahí. O sea, el término, no, estoy hipertrofiando, eso no es así. Hiperplasia. Borra la foto que es al revés. Ya va. Ya va. O sea, Calma, pues. hiperplasia arriba es la multiplicación de las células. Sí, plasia es multiplicación. Ok. Pero nadie me corrige. O sea, usted mismo se corrigió. Hoy no vino nadie. O sea, que cuando escucha a alguien diciendo que está hipertrofiando en el gimnasio, lo puedo corregir. Así que No, hipertrofia significa eso. ¿No? sí significa. Sí, sí, pero me corrige. Así que acabo de comer y tengo sueño y todavía no conecto la lengua con las neuronas. Ok, entonces vamos a entonces, aumento del número de células, hiperplasia, aumento del tamaño de las células, hipertrofia, y aumento del espacio intersticial es acrescencia. Entonces, ejemplo de crecimiento por hipertrofia, el músculo, ¿verdad? Las neuronas. Las neuronas, para crecer, cuando el animal está creciendo y hay un aumento del tamaño de la neurona, no pueden multiplicarse, no se multiplican. Es por hipertrofia. Bien.
Por hiperplasia, todos los tejidos al principio crecen por hiperplasia porque tienen que aumentar la cantidad de células hasta llegar al número de células que tiene un tejido, ¿verdad? Pero hay tejidos que siempre presentan hiperplasia, ¿como cuál? Las uñas. Bueno, son los tejidos, pero sí tiene que ver con la piel. La piel es un tejido que, ustedes se acordarán por histología, tiene una membrana basal donde hay unas células que son células madre de la piel, y ellas van creando la célula va subiendo hasta llegar, que se muere la célula, queda llena de queratina, y es la capa de queratina lo que queda al final, una capa de células con queratina. Bien, y esa capa de piel al año se cambia toda, o sea que yo no soy el mismo de hace un año. Porque hace un año tenía otra piel, ya hoy tengo otra. O sea, yo era otro. O sea, ¿qué otro tejido tiene hiperplasia? Por ejemplo, el aparato digestivo, todo el epitelio intestinal está en constante renovación porque es parte de su función renovarse. Entonces, todos esos tejidos mantienen la hiperplasia. Por ejemplo, el hígado, si hay un daño hepático, en la otra parte del hígado produce una hiperplasia, en ese caso se llama hiperplasia compensatoria, para compensar la parte que está dañada, hay una hiperplasia para compensar lo que está dañado. O sea, que tejidos que aún mantienen la hiperplasia. ¿Y la glándula mamaria? La glándula mamaria, con la reepitelización. sí, tiene que tener, todo lo que sea epitelio es por hiperplasia. El epitelio de la glándula mamaria. Ajá. ¿Y la crecencia, se acordarán de alguno? Histología. Algún tejido que tenga un material intersticial más grande que la cantidad de células. ¿El ojo? La sangre es uno. Pero bueno, aunque es un tejido, pero vean la similitud, ¿no? ¿El ojo? Como el ojo. O sea, el humor vítreo. Eso es agua. ¿Se acuerdan? ¿No? El hueso. El hueso está formado por una matriz de calcio y fósforo, en una clase pasada, y que está formada por unas células, pero lo importante del hueso, la mayor parte del hueso no son las células que lo forman, sino, o sea, no es un hueso, no está hecho de células. El hueso está hecho de calcio y de fósforo. O sea, y quien forma esa matriz ósea son las células, pero el intersticio del hueso es lo que le da toda la estructura del hueso. Así también tenemos el tejido conectivo. El tejido conectivo son fibras que se llaman colágeno, ¿verdad? Pero que les toman las mujeres para las uñas. O sea, el colágeno, el tejido conectivo está hecho de colágeno y vemos un tejido conectivo tiene más colágeno o tiene más grande la parte intersticial que la cantidad de células que tiene. O sea, ese tipo de tejidos son los que crecen por acrescencia. Bien, aparte de eso podemos tener anormalidades de ese crecimiento que entonces eso es la parte de aplicabilidad del crecimiento. O sea, cómo encontrar qué es lo que causó un proceso anormal de crecimiento. Ahora, en este caso vemos el tejido original. ¿Aquí qué pasó? Se hizo más chiquito, ¿no? Hipoplasia. Hipoplasia, bueno la palabra, pero esta mujer no la metemos. Pero eso se llama atrofia. O sea, por ahí va, pero... O sea, podemos poner como hipoplasia. La hipoplasia es más, ¿cómo es la otra? En este caso, ¿qué pasó? No creció. Sí creció. Sí, creció, pero diferente. Pero crecieron con células diferentes. No, las células se multiplicaron, pero en vez de formar las células iguales, fueron células diferentes, con cierto grado de diferencia con las que debían de formar ese tejido. Ese tipo de crecimiento donde las células son diferentes, con ciertos rasgos diferentes, se llama metaplasia. No necesariamente es patológico. Algunos órganos producen metaplasia porque son células que están más adaptadas a las nuevas situaciones. Pero puede ser de origen de algo patológico. ¿Y esto qué pasó? Desorden. Hay un desorden, ¿verdad? Ese desorden se llama Solo tiene perro en la cabeza. Entonces, cuando se habla de células, displasia cuando un tejido crece con una desorganización diferente a lo que debe que ser el tejido de forma normal, o también en la parte de traumatología se le habla de una displasia cuando un hueso no está puesto donde no va.
Entonces, esos son términos que también se refieren a crecimiento, pero ya no son, ya son crecimientos, se quiere, un poco anormales. No necesariamente patológicos, pero sí ya son anormales. Esto. ¿Qué creen que pasó ahí? Son células totalmente diferentes. Son completamente diferentes las células. Sí, son completamente diferentes. Ahí sí es patológico. Pues entonces aparece, de pronto en el ovario aparece una célula de riñón. O en el ovario, en el cuerpo lúteo, o a una estructura que esté en el ovario, viene y aparece un folículo piloso. Son células que no deberían estar en ese sitio donde está. Y esto se llama la anaplasia. No, pero por ahí hay una foto de un becerro con unas patas en el Ajá, eso es otra cosa, la nueva reproducción. O sea, la anaplasia sí es patológico y es también entonces, el crecimiento que tienen los tumores se le llama así, son anaplasias. ¿Profe, la distrofia qué era? ¿La qué? La distrofia. No, displasia. Displasia. La displasia. Desorganización celular. O células que vienen de Por eso es que a algunos tumores le salen que dientes, Sí. pelo. Sí, Hay se algún, cambia en el completamente. ovario también, se puede. Dependiendo del tumor, la célula que produce el tumor tiene la capacidad de devolverse a ser, como hizo él en la oveja, de devolverse a ser indiferenciada y después empezar a crear células de todos los tejidos, que es algo muy común lo que hacen los tumores, que es devolver las células a indiferenciadas, empiezan a multiplicarse y empiezan a transformarse en tejido de Cualquier cosa. cualquier cosa del cuerpo. Estos son iguales, pero se producen en el feto. En el feto tenemos estos procesos que también se llaman, o sea, están en el diccionario de palabras que se refieren al crecimiento, pero ya solamente están referidas al cuando no se forma. No se formó, entonces se le llama, ¿cómo? Aplasia, no, aplasia. ¿Qué puse yo? Anaplasia, ¿verdad? Anaplasia, aquí sí es aplasia. La aplasia, o sea que no se formó. Entonces viene un perro y no tiene testículo, entonces tiene aplasia del testículo, no se formó el testículo. No se le formó un riñón, tiene aplasia, no se le formó, simplemente el tejido no está. Y esto sí es lo que habíamos dicho hace rato, era la Hipoplasia. O sea, la hipoplasia se refiere a un órgano que no creció con la velocidad, con el tamaño que requiere en el estado fetal. Entonces son palabras que el semestre que viene también se las van a volver a nombrar en patológica, en anatomía patológica. Porque parte de la patología se refiere al estudio ya no del crecimiento del individuo completo, sino de los tejidos. Bien. Esta clase siempre la enfoco es hacia lo que, desde el punto de vista de la importancia económica que tiene el crecimiento, ya no tanto de la parte médica, sino desde el punto de vista económico. Porque la parte médica, un perrito está enanito y ya se quedó enanito, o no se le puede esperar un tratamiento. Pero desde el punto de vista económico, se habla del crecimiento es porque los animales tienen que ir a matadero y en la medida de que esos animales tengan la mejor cantidad de carne posible con el menor tiempo que haya transcurrido para lograr esa cantidad de carne, esa carne va a tener mayor valor. Entonces, al ganadero le interesa tener la mayor ganancia posible. Entonces, el estudio de crecimiento siempre se enfoca en eso, pues, en maximizar la producción de carne. Bien, pero si vemos aquí, después del animal sacrificado, no vemos solo la carne, vemos una cantidad de tejido, ¿verdad? Bien, el proceso de matanza o el sacrificio, no digo beneficio porque yo no creo que el animal se sienta muy beneficiado, tiene todos estos procesos. Primero viene el sensibilizado. Esto es un material industrial, no es la que llaman la pesa, que matan al animal, lo amarran por la cabeza y le dan un material industrial.
arrancan con insensibilizarlo, que es eliminar la conexión entre la médula y el cerebro. Le meten un punzón por aquí y le cortan la conexión de la médula con el cerebro, por lo tanto él pierde la sensibilidad de todo el cuerpo y inclusive se cae porque no tiene forma, los músculos quedan sin conexión nerviosa. Sí, pero no queda muerto, queda vivo. ¿Por qué queda vivo? Porque el nervio vago, no, como ustedes se acordarán, el nervio vago no va por la médula, sino que va por el vago que va por aquí por fuera. El corazón no se para. Eso es lo que le permiten al proceso colgarlo de las patas, lo tienen colgado de las patas y le cortan las venas yugulares. Y ahí es que empieza a salir la sangre con ayuda del corazón que está latiendo. Entonces tienen que sacarle toda la sangre porque la sangre al degradarse le da un mal aspecto a la carne. Entonces tienen que sacarle la mayor cantidad de sangre. Por eso que el segundo paso es desangrar. Pero que en patología también creo que le tienen una práctica saliendo a un matadero. Después viene el decapitado, que es que le cortan la cabeza, ya él va tomando forma ya no de animal muerto, sino de una canal. El desollado, que es sacarle toda la piel. El amputado, que le quitan todos los miembros a partir de las articulaciones del tarso y del carpo. Y el viscerado, que lo que está haciendo este señor aquí, se le abre la línea media del cuerpo y le sacan las vísceras abdominales primero, que llaman vísceras blancas, y luego le abren el tórax y le sacan las vísceras torácicas, que se llaman vísceras rojas. No pueden estar juntas porque las vísceras rojas son comestibles. Y si se rompe una víscera blanca, va a quedar contaminado. Al quedar contaminado la víscera roja, esa víscera roja la decomisan, no pueden utilizarla. Por eso que tienen que abrir con mucho cuidado las vísceras. Sacan las vísceras blancas. Las blancas, y van a un sitio, y después van las rojas a otro sitio que son las comestibles. Aunque las blancas también son comestibles, el mondongo sabe bueno. Y el hígado. El hígado también va. El hígado lo deja pegado a las rojas. A mí sí. Y el riñón. Okay, luego, esto es lo que se vende en las carnicerías. O sea, la forma que tiene es de un canal. O sea, ¿qué es un canal? Es una vaina que es así como una uva, ¿verdad? Cerradito por todos los lados y queda una abertura. Entonces, eso es lo que le llaman una canal. En inglés se llama carcass. Bien, después viene un señor con una sierrota y la corta por toda la columna vertebral y dividiendo en media canal. Entonces, esto que está aquí es una canal, porque no está cortada por la mitad, y esto que está aquí, como ven aquí, está cortada, aquí está el canal vertebral, y esto es una media canal. Entonces, ¿qué pasa? Que el crecimiento va a afectar la disposición de los tejidos que están aquí, y esto es lo que el ganadero va a vender, la canal. Entonces, en la medida que esa disposición de los tejidos favorezca la presencia de músculo, esa canal va a valer más. ¿Qué tejidos hay ahí? Bueno, ya hablamos del músculo, ¿qué más hay ahí? Grasa. Grasa, ¿qué más? Tejido óseo. El hueso y el conectivo, que es lo que pega todo. Y también hay nervios y tal, pero macroscópicamente, o sea que lo que más hay son músculos, obviamente, el hueso, la grasa, el tejido adiposo y el tejido conectivo o fibra. Entonces, en función de esos tejidos que se habla el crecimiento. Entonces, ¿qué tejido conectivo? Pues ya habíamos hablado, el tejido conectivo es un tejido donde prevalece el tejido intersticial y tiene células, pero lo que es más abundante ahí es el espacio intersticial. El espacio intersticial está lleno de proteína. Esa proteína es la que se llama colágeno. O sea, el tejido conectivo está hecha de colágeno y hay una otra proteína dependiendo de la estructura que le da al tejido conectivo. Bien, entonces ese tejido conectivo, ese colágeno, es una proteína que está en forma de fibra. Está en forma de fibra. ¿Qué quiere decir que es una proteína en forma de fibra? Que espacialmente, ¿se acuerdan de bioquímica? Que muchas veces las enzimas son como en forma de círculo, así, ¿verdad? Así como el pelo de Humberto, que es así. Es así. Todo. En cambio estas proteínas son fibras, ¿verdad? Son como pelitos así de Victoria, que son así.
piso, uno arriba del otro, y dependiendo de la forma en que ellos se organicen, le da la dureza al tejido conectivo. Un tejido conectivo donde las fibras estén desorganizadas, ese tejido conectivo no tiene dureza, que es el tejido conectivo, por ejemplo, que está debajo de la piel, o el que cubre los órganos por fuera. Ese tejido conectivo se llama areolar. Mientras que los tejidos conectivos que están, por ejemplo, en la punta de los tendones de los músculos, creen que tiene que ser fuerte eso de ahí, tiene que ser fuerte. Entonces, en esa forma, la fibra conectiva de esos tejidos está organizada longitudinalmente, una al lado de la otra, dándole fortaleza a ese tejido. Entonces, todos los músculos tienen alrededor tejido conectivo. Este tejido conectivo, a medida que el músculo va creciendo, va requiriendo más soporte. Un músculo que es más grande, más fuerte, los tendones tienen que hacerse más gruesos. Y las capas que rodean al músculo también se van haciendo cada vez más gruesas. Entonces, eso quiere decir que ese tejido conectivo será duro o será blando. Duro, ¿verdad? Duro. Entonces yo le digo que un tejido, a medida que el animal va envejeciendo, el tejido conectivo se está haciendo cada vez más fuerte. Ya ustedes se tienen que imaginar qué va a pasar con la carne. Sí, verdad. A medida que el animal envejece, tiene más tejido conectivo, es más duro, que decir que en la edad del animal es uno de los factores que afectan una de las características principales que tiene la carne, que es la dureza. Esa dureza tiene una palabra, no se llama dureza, se llama lo contrario, se llama terneza, ¿no? La terneza. Entonces, la terneza es una de las características de calidad de la carne que depende, de entre las cosas que depende, es de la cantidad de tejido conectivo que tiene, y esa cantidad de conectivo que tiene depende de qué, de la edad del animal y otras cosas, pero principalmente la edad. Ternés. No, la mamolé. La mamorrea ya la vamos a hablar. Ni magra. Ok. El tejido elástico es el que está presente en los ligamentos de las articulaciones. Pero también el tejido conectivo, pero tiene, aparte de las fibras de colágeno, tiene fibra de elastina, que es una proteína que tiene la capacidad de volver a su sitio. Bien. Algunos autores hablan de tejido adiposo como tejido conectivo, y otros, su función no es de conectar nada, sino de estar ahí, entonces tampoco le dicen que no hay ningún tipo de tejido conectivo. En el tejido adiposo,